Perder a alguien que queremos es, sin duda, una de las experiencias más duras y universales que nos toca vivir. Y a la vez es algo súper personal. Es como meterse en un remolino de emociones que parecen no tener fin. Pero a ver, ¿qué es el duelo en realidad? ¿Cómo se supone que uno debe navegarlo? Bueno, justo de eso vamos a hablar. Vamos a intentar desglosar este proceso a ver si lo podemos entender un poquito mejor juntos. Uf, esta frase de Carrington de verdad que le pone palabras a esa realidad tan cruda, ¿no? Esa idea, esa imposibilidad de imaginar que ya no vas a estar con esa persona, que no vas a volver a oír su risa. Ese es el golpe, esa sensación de vacío, esa incredulidad de que todo sigue, pero sin ellos. Es, digamos, el punto de partida de este viaje que, nos guste o no, es inevitable. Ok, vamos a la primera parte. Y empecemos por lo más básico, pero que es súper importante. El duelo no es una enfermedad, no es algo que se cura. Pensemos en él más bien como un camino, un proceso que hay que transitar. Es, en esencia, una adaptación, una muy natural a una realidad que cambió por completo. Exacto. La palabra clave aquí es adaptación. El duelo es ese proceso que nos permite, poco a poco, reacomodar las piezas. Es como si nuestra vida fuera un rompecabezas y de repente nos quitan una pieza central. Bueno, el duelo es el trabajo de reorganizar todo lo demás para encontrar un nuevo equilibrio, para que la imagen vuelva a tener sentido. Es un trabajo, sí, y es un trabajo súper necesario para poder seguir adelante. Y ojo, porque solemos pensar en duelos solo cuando alguien fallece, pero en realidad el duelo aparece con cualquier pérdida que sea de verdad importante para nosotros. Una ruptura de pareja, un divorcio, claro que es un duelo. Perder el trabajo o incluso la pérdida de una mascota que era parte de la familia. Todas estas situaciones nos enfrentan a lo mismo, tener que adaptarnos a una vida donde algo o alguien que era fundamental ya no está. Bien, ya tenemos más claro qué es el duelo. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo se ve? ¿Cómo se siente? Hay que decir que no hay un mapa con una ruta única, ¿eh? Cada quien vive su duelo a su manera, pero sí que hay ciertos patrones, ciertas etapas que se repiten y que nos pueden servir como una especie de guía en el camino. Seguramente muchos han escuchado hablar de las famosas 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Primero, la negación, que es como un amortiguador, ¿no? Para que el golpe no nos rompa. Después viene la ira, la negociación, la depresión y al final la aceptación. Pero, y esto es clave, no es una lista que uno va tachando. No es que pasas la 1 y luego la 2 y así. Es mucho más caótico. Es más como un baile. A veces das 2 pasos para adelante, 1 para atrás, te quedas un rato en una etapa, saltas a otra, hasta que eventualmente encuentras un nuevo ritmo para seguir. Y miren qué interesante esto, porque el duelo nos pega por todos lados. No es nada más estar triste, es sentir esa opresión en el pecho, ¿saben? O no poder respirar bien. La mente se siente confundida, no puedes dormir o duermes de más. E incluso algo que a veces da culpa es sentir alivio. Todo esto, por más raro o contradictorio que parezca, es parte de un duelo normal. Es el cuerpo y la mente reaccionando. Ok, pasemos a otro punto importante. La mayoría de las veces, con tiempo y apoyo, logramos adaptarnos. El camino avanza. Pero a veces, el proceso se estanca. Es como si el coche se quedara atascado en el lodo y no pudiera salir. Ahí es cuando hablamos de un duelo que se complica, que se vuelve patológico. Y esto ya es otra cosa, requiere otro tipo de atención. Aquí está la gran diferencia. Miren, en un duelo, digamos, normal, el dolor es súper intenso al principio, pero poco a poco va bajando, va dejando espacios para respirar, para seguir con la vida. En cambio, en el duelo complicado, el dolor no baja, se queda o hasta empeora, y lo peor es que te paraliza, impide retomar la vida, el trabajo, las relaciones, se convierte literalmente en el centro de la existencia. Y esto no es algo que se inventó alguien, es una condición tan real y seria que ya está reconocida oficialmente. Se llama trastorno por duelo prolongado, y no es un nombre cualquiera, está en los manuales de diagnóstico más importantes que usan los médicos y psicólogos en todo el mundo. ¿Qué nos dice esto? Que no es estar demasiado triste, es una condición clínica que necesita y merece tratamiento. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo saber si el duelo ha cruzado esa línea? ¿Cómo darse cuenta de que ya no es un proceso normal?
Bueno, pues hay varias señales de alerta, foquitos rojos, que nos pueden indicar que el duelo se complicó y que quizás es momento de buscar ayuda. Una de las primeras pistas que se suele mirar es el tiempo. Ahora, esto no es una regla matemática, ¿eh? Pero en general, los profesionales empiezan a preocuparse cuando los síntomas más fuertes, los más agudos, siguen ahí, con la misma intensidad, después de un año de la pérdida. Y además del tiempo, están estas señales. Se trata de un anhelo, una necesidad de estar con la persona que ya no está, que es constante, que no baja. Es esa dificultad enorme para aceptar que la muerte ocurrió de verdad. Es sentir que la vida ya no tiene sentido o esa sensación de que una parte de mí se murió con esa persona. Un dolor emocional que no da tregua, tristeza, culpa, enojo. Cuando todo esto se vuelve crónico, cuando no se mueve de ahí, es una señal muy clara de que estamos frente a un duelo prolongado. Bueno, pero no todo es oscuro. Pasemos a la parte más importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se sale de ahí? Porque aunque el camino es duro, durísimo, no estamos a la deriva. Hay muchas estrategias, muchos apoyos que los pueden ayudar a pasar por este proceso de una forma más sana, por decirlo así. Miren esta imagen, me parece una metáfora perfecta. El duelo es un poco como las estaciones. Pasamos por un otoño cuando las hojas caen y todo se siente vacío. Luego viene un invierno, que puede ser largo y frío. Pero, y esto es lo importante, después del invierno siempre llega la primavera. Y con ella la posibilidad de que algo nuevo crezca, de volver a florecer, quizás de una forma diferente, transformados por lo que vivimos. ¿Y qué cosas prácticas pueden ayudar? Bueno, primero que nada, apoyarse en la gente que nos quiere. Familia, amigos, no hay que aislarse. También, darse permiso para sentir lo que sea que estemos sintiendo, sin juicio. Llorar, enojarse, está bien. Cuidar el cuerpo es fundamental. Comer bien, moverse un poco, descansar. Y de a poquito, intentar reconectar con cosas que antes nos gustaban. Y la más importante de todas, si el dolor es demasiado grande, si el peso es abrumador, hay que buscar ayuda profesional. No hay por qué cargar con esto a solas. Entonces, para que quede súper claro, ¿cuándo es el momento de buscar ayuda? Es cuando el duelo deja de ser ese camino de adaptación y se transforma en un muro, en un obstáculo que no nos deja avanzar. Cuando el dolor nos cede y la vida sigue en pausa, ese es el momento de levantar la mano y pedir el apoyo de un especialista. Y me gustaría dejarles esta idea, que a mí me parece muy poderosa. Con la muerte se termina una vida, ¿sí? Pero no se termina la relación. El vínculo no desaparece. Simplemente se transforma. Pasa de ser una relación de presencia física a una de recuerdo, de memoria, de legado. Y ese lazo, esa conexión, puede seguir siendo una fuente de fuerza y de amor para toda la vida. Y creo que al final el gran reto del duelo es precisamente ese, ¿no? ¿Cómo construimos un futuro nuevo sin dejar de honrar el pasado? No se trata de olvidar, para nada. Se trata de encontrar la manera de integrar esa pérdida en lo que somos ahora. Aprender a vivir de nuevo, llevando ese amor y ese recuerdo, no como un ancla, sino como parte de nuestro equipaje, mientras seguimos caminando hacia adelante.